también por referencia a todos vosotros que habéis llegado a tiempo, deberíamos ir empezando, si no que la gente hubiera llegado antes. Pero bueno, lo único que se van a perder va a ser mi presentación, así que tampoco es muy importante. Bueno, pues lo primero, muchas gracias a todos vosotros por haber venido, a pesar de lo que tenemos fuera, del frío que hace, de la nieve y que está como para salir de casa al día. ¿De acuerdo? Gracias también, bueno, pues al Ayuntamiento por habernos cedido esta sala para hacer estas cosas de ciencia y habernos puesto también en el programa de Navidades, que quieras que no, eso también ayuda para que la gente conozca que hay este tipo de actividades. Y tercero, tengo que dar las gracias a Marta Pérez Folgado, que es hoy nuestra ponente, que se ha venido desde Zamora a darnos la charla, a pesar, o bueno, después de habernos comido un cocido, que entendemos que dar una charla después de un cocido a veces puede resultar pesado, pero sé que lo va a hacer fenomenal. Y el caso es que es una gozada tener hoy aquí a Marta, porque, bueno, ella es licenciada en Zoología y doctora en Paleontología. Ella se doctoró en Paleontología, además con premio extraordinario de doctorado en el 2004, ¿no? Sí. Y ha estado dedicada pues, a la investigación de las paleocenográficas. Bueno, es de paleocenográfica. Exactamente. Ya nos explicará un poquito más qué es estas cosas. Aunque ya desde hace unos añitos, desde el 2006, es funcionaria, es profesora de secundaria, ahora mismo en un instituto de un pueblito del sur de Ávila, ¿no? Y bueno, su labor como docente la compagina también con actividades de divulgación científica, como por ejemplo el escribir en la revista Journal of the Synapses, que es por lo que nos conocemos, aunque en persona no nos habíamos conocido todavía, pero somos compañeras de la revista. Hoy nos va a hablar sobre bueno, pues los ritmos del clima, los cambios así que lleva el clima, y creo que va a estar muy interesante. Y antes de darte paso, solamente decir una cosita más, y es que se suponía que hoy se van a entregar los premios del concurso de relato científico de Astorga, pero ha habido muy poca participación, entonces se va a extender el plazo para que haya más número de trabajos hasta marzo, entonces ya, si Dios quiere, se hará todo en Semana Santa, que ya hay preparadas otras dos cositas de ciencia, que ya os enteraréis, no os preocupéis. ¿Vale? Entonces ya para Semana Santa dejaremos lo de la entrega de premios del concurso de relatos científicos. Y bueno, nada más, ya no tengo que decir de momento nada más y os dejo con Marta. Voy a dejar esto un poco alto, pero vamos a hacer lo posible. Vale, esta charla se titula Los ritmos del clima. Doy las gracias a Marisa por semejante introducción que me ha hecho, pero también, nada más empezar la charla, quiero dar las gracias a José Abel Flores, que fue uno de mis directores de tesis, que es catedrático de paleontología en la Universidad de Salamanca, y que fue un poco el inspirador inicial de esta charla. Posteriormente, ha cambiado muchísimo desde la idea que él tenía, porque yo la he ido adaptando, sobre todo a darle al instituto, y según ha pasado el tiempo he ido cambiando cosas, pero él fue el inspirador inicial y no está de más pues citarlo al principio del todo. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a poner varios ejemplos distintos de cambios climáticos en diferentes etapas de la historia de la Tierra. Y si se puede, que a lo mejor no siempre se va a poder, vamos a intentar relacionarlo con el hombre, con de qué forma, si es que ha habido de alguna forma, eso ha afectado al ser humano, sea muy atrás en el tiempo o sea muy recientemente, ¿vale? En cualquier caso, el ser humano tiene una memoria muy frágil, porque somos capaces de, personalmente cada uno, recordar muy poquito tiempo atrás. Usamos árboles genealógicos que nos pueden ayudar, este es el de Beethoven, y de esa forma podemos tener controladas unas pocas generaciones.
pero en general los grandes detalles de la historia, y no digo ya nada lo que es antes de la aparición del ser humano, nos pasa desapercibidos. Como decía este escritor estadounidense, la memoria es como una red, de forma que a través de ella, aunque se hayan quedado los peces, han pasado infinidad de millas de agua. Y por citar a un autor español, lo que tenemos que hacer, si tenemos tan mala memoria, es olvidar que tenemos mala memoria e intentar acordarnos de todo, que decía Ramón Gómez de la Serna. Nosotros, el ser humano, los científicos que trabajan en ciencias de la Tierra, han aprendido a hacer esto. Han aprendido a leer los rastros que han quedado en el planeta. Muchas millas de agua no van a haber quedado, pero por lo menos vemos los peces haciendo el símil con la red. En cualquier caso, a lo que vamos, antes de hablar de cambios climáticos, vamos a intentar entender qué es un cambio climático o cambio global. Cambio global simplemente hace referencia a que es a todo el planeta. De forma muy general, es la variación en el tiempo de los parámetros que definen el clima, para un sector más o menos amplio. ¿Qué parámetros son esos? Temperatura, humedad, salinidad de los océanos, pluviosidad, sea del tipo que sea, dinámica de la atmósfera, dinámica de los océanos, los seres vivos, que pueden llegar a ser muy particulares, por ejemplo nosotros, y otra serie de... ahora vemos cuáles. Hace ya tiempo que la Tierra se estudia como un conjunto de esferas, se estudia como un sistema en el que cada esfera está relacionada con las otras. Las principales serían la atmósfera, la litosfera y la parte que forma el agua, tanto sólida como líquida, que es hidrosfera y criosfera. La biosfera está en el medio de todas, relacionada con todas ellas. Incluso podríamos definir actualmente una antroposfera, en la que es el hombre saliendo como de la biosfera, pero interactuando con todas. Vamos a ver por qué pueden cambiar todos esos parámetros, temperatura, humedad, luminosidad. Por ejemplo, porque cambien la llegada de energía, las radiaciones solares. Y ya sabemos que en enero, ahí está enero y julio, enero es invierno del hemisferio norte, la cantidad de radiación solar que llega es diferente, ¿vale? Simplemente y eso hace, por ejemplo, estaciones, etcétera, etcétera, simplemente por la llegada de energía del sol. Si eso cambia, se pueden producir cambios climáticos. También se pueden producir variaciones en los almacenes de esa energía y en la capacidad que tengan para retener energía o expulsarla. El ejemplo típico, este es un invernadero, es el efecto invernadero. En este caso, la radiación que llega del Sol es de onda corta, casi toda ella. Esa radiación es transparente, digamos, a los gases típicos de efecto invernadero. Esa radiación la absorbe el planeta y la que emite, porque se calienta, porque cualquier cuerpo caliente emite radiación, es de onda larga, la que está aquí de color naranja. Esa de onda larga la absorben los gases de efecto invernadero y la devuelven. Entonces es como un rebote que hace que el planeta se caliente más que si no hubiera esos gases de efecto invernadero. Gases que son imprescindibles, porque si no, el planeta estaría a 18 bajo cero y no a 15 sobre cero de media para todo el planeta que tiene. Si se producen cambios en el efecto invernadero, aumento o disminución de esos gases, se pueden producir cambios climáticos. También porque se altere el sistema que distribuye la energía, incluso llegando a la misma energía, si se distribuye de forma distinta, puede producirse un cambio climático. En este caso, el aire caliente asciende, esto es conocido, y este ejemplo es una habitación que tiene un radiador. Pero este es un ejemplo casero, igual que antes del invernadero, pero podemos ver que esos cambios se van a producir tanto en la atmósfera, y esto es la circulación general de la atmósfera, que si se producen cambios en esta distribución se van a producir cambios climáticos, como en los océanos, que son los otros fluidos que están afectados por esta distribución del calor, y aquí tenemos el cinturón convectivo, la circulación termoalina de los océanos, que toda la agua oceánica está conectada entre sí. Y esta especie de cinturón
es el que reparte el calor de unas zonas a otras del planeta en los océanos, ascendiendo agua en unos sitios, hundiéndose en otros. Pero también se pueden producir cambios que no sean rítmicos, que sean accidentes, que sean catástrofes, entre comillas, ¿vale? Que de repente haya unas erupciones volcánicas muy grandes, o que caiga un meteorito, o que haya una serie de tifones muy continuados, de tsunamis, etcétera, etcétera. Esos cambios mucho más locales y mucho más imprevistos pueden también producir cambios climáticos. Vamos a ir viendo ejemplos, no sé si de todos, pero de muchos de ellos. Algunos ejemplos de cambio climático. Y vamos a empezar muy atrás en el tiempo, hace millones de años. Bueno, hace millones de años sabemos que había dinosaurios. No vivían con el hombre, ¿vale? Esto en España está bastante claro, el 40% de los americanos piensan que sí. A esto lo llaman efecto picapiedra, por los dibujos animados. Pero en cualquier caso, pues está Rachel Wells aquí y la podemos poner. En la época de los dinosaurios, a muchos nos sonará también que los dinosaurios se extinguieron porque cayó un meteorito, ¿vale? También Hollywood se ha encargado de recrearnos qué pasaría si cae un meteorito. En cualquier caso, hace 65 millones de años ya se tiene, desde los años 70 se han ido acumulando evidencias y ya se tiene clarísimo, cayó un meteorito en el Golfo de México, más o menos donde está ahí situado. No era tan grande como parece en este dibujo, ¿vale? En esta recreación de la NASA. Tenía unos 10 kilómetros de diámetro, que no es poco, pero no era tan grande como ese. La Tierra no tenía la pinta que tiene ahora. De hecho, lo que está en azul clarito, el océano que está aquí en azul clarito, no estaba. Perdón, no está ya. O sea, estaba entonces, pero no está ya porque se lo ha comido el manto, se ha subducido por la tectónica de placas. Cae el meteorito en lo que se llama Chicxulub. Ahí tenéis cómo estaban los continentes en aquel momento. Y parte de las pruebas que hay de que ese meteorito cayó. Entre ellas, una cantidad de iridio. El iridio es un metal tremendamente raro, y en ese límite, en el límite Cretácico terciario, hace 65 millones de años, hay muchísimas localidades que tienen una cantidad de iridio muy grande. La interpretación que se da es que es del meteorito, ¿vale? Como efectivamente era así. Bueno, y otras... se tardó en encontrar el cráter porque estaba sumergido, porque está en el Golfo de México, en lo que se llama Chicxulub, y esta es una representación de anomalías de gravedad y se ve el cráter de Chicxulub. ¿Qué es? ¿La azul del medio? Sí, o sea, se ve la forma concéntrica típica como de un cráter. Lo que pasa es que, bueno, sumergido y tal, tienen ahora un proyecto para perforar allí, porque esto está debajo de unos cuantos cientos de metros de sedimentos, porque han pasado 65 millones de años. Entonces no se ha perforado todavía allí, pero bueno, si quieren hacer. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando cae un meteorito? Obviamente en las zonas cercanas, destrucción total, unos tsunamis gigantescos de los que hay registro en el continente, en México y en la zona y en Centroamérica. Destrucción total de los alrededores, pero en general ingentes cantidades de polvo y de cenizas pasa a estar en la atmósfera. En poco tiempo pasa a estar alrededor de todo el planeta. 10 kilómetros de diámetro de meteorito. Eso apaga la fotosíntesis, ¿vale? Eso reduce muchísimo la cantidad de energía solar que llega y apaga la fotosíntesis. La reduce mucho. La fotosíntesis es el primer escalón de la cadena trófica. Así que si se para la fotosíntesis, es afectada toda la cadena trófica. Y de ahí... Hola. Y a partir de ahí comienza el proceso de extinción de especies, porque las condiciones de vida se vuelven sumamente duras. ¿Qué pasó en el continente? Bueno, ya sabemos qué pasó en el continente, ¿vale? Se extinguen los dinosaurios. Este pobre se queda sin cita.
es lo más conocido. No solo se extinguieron los dinosaurios, se extinguieron otras grandes especies. Los dinosaurios eran los grandes animales del Mesozoico. Ocupaban todos los nichos ecológicos que ahora mismo ocupamos los mamíferos, ¿vale? Ya había mamíferos cuando cayó el meteorito, pero eran tipo ratoncitos, ¿vale? Una cosa así. Y mientras que los dinosaurios se extinguen y otros grandes reptiles se extinguen, los mamíferos no. Esta es la primera relación que podemos hacer con los seres humanos. Si no hubiera caído el meteorito hace 65 millones de años, a lo mejor los grandes reptiles seguían siendo los que dominaban el planeta y no los mamíferos. Ahora mismo cualquier animal grande que imaginemos es un mamífero, ¿vale? Ocupando el aire, ocupando la tierra, ocupando el océano, nichos que antes ocupaban los grandes reptiles. Sin embargo, los dinosaurios se extinguen y los mamíferos empiezan una radiación evolutiva en el terciario que hasta la actualidad. Bueno, luego ya lo resucitó Steven Spielberg en su día para volver a juntarlos con nosotros, y ahora hay un proyecto, no sé si lo saben, de Jack Horner, que esto está en inglés, pero lo llaman el pollosaurio, que quieren una gallina, quitarle genes, retrotraerlos y transformarlo en un dinosaurio, ¿vale? Siquenosaurus en inglés. Igual resucita. En cualquier caso, ¿qué sucedió? Esto en el continente, ¿vale? ¿Qué sucede en el océano? Obviamente el océano también se ve afectado, no solamente porque cayera en el océano, sino porque esa primera etapa de los fotosintéticos, de los fotosintetizadores, va a sufrir igual en el océano. Este es un testigo oceánico extraído en esa zona. En la parte de abajo es antes del impacto, la capa del medio es el impacto, efectos del impacto, y después es posterior al impacto. En la capa del impacto se encuentran esferas microscópicas de cuarzo, que son como microgotitas, que cayeron justo de esa fusión casi del meteorito. El caso es que se puede ver, bueno, en el océano también se extinguen grandes grupos representativos del Mesozoico, como los amonites, que todavía existían grupos y termina con ellos. Y luego otros, que a mí me gustan porque son con los que yo trabajé, en la tesis, que son los foraminíferos. Estos pertenecen al plancton, ¿vale? Son muy pequeñitos y son zooplancton. El fitoplancton, que es el plancton que hace la fotosíntesis, la base de la cadena trófica, sufre muchísimo y también casi desaparece. Estos son el zooplancton que vivía antes del impacto, así grandes, hermosos, a gusto, viviendo, podían crecer todo lo que quisieran, y esa es la de arriba, es la comunidad que vive después del impacto. Algunos ya no están, algunos se han extinguido, están abajo y no están arriba, y de los que están en los dos sitios son mucho más pequeños, ¿vale? Las condiciones han cambiado y sobreviven como pueden. El sistema oceánico colapsa y eso se puede ver en los sedimentos. Si se analizan los isótopos de oxígeno de las conchas de estos animalitos, se puede ver una caída que marca ese límite Cretácico-Terciario. Esto pasó hace 65 millones de años. ¿Puede volver a pasar? Sí, porque ahí tenemos, por ahí está la órbita de la Tierra y ahí tenemos el cinturón de asteroides, que hay muchísimos y más o menos se tienen, la NASA, los grandes los tiene controlados, pero no quiere decir que no pueda volver a pasar nunca. Se hacen simulaciones, que igual es mejor no ver mucho. Este sería para uno muchísimo más grande que el de los dinosaurios. Estas simulaciones también se usaron en su día para analizar el origen de la Luna y bueno, otras catástrofes similares. Pero, en fin, lo dicho, mejor lo dejamos. Vamos a cambiar de tercio. Otro ejemplo, en este caso hace cientos de miles de años. Y seguramente que también nos suenan las épocas glaciares, ¿vale? Ice Age. En este caso,
Sabemos que hace 18.000 años, 20.000 años, que se supone que es en donde está basada la primera película de dibujos de la de Ice Age, los casquetes polares estaba el último máximo glacial, ¿vale? Hace 18.000 años. Y aquí podemos ver hasta dónde llegaba hacia el sur en el hemisferio norte, hace 18.000 años y en la actualidad, que solo se mantiene en Groenlandia, sobre el continente, ¿vale? En el océano, está en el Ártico. Sin embargo, llegó hasta en latitudes bastante ya medianas hace 18.000 años. En el hemisferio sur es parecido, pero se nota menos, porque la Antártida ya está actualmente también cubierta de hielo. Solo que el hielo marino llega un poquito más al norte y hay un pequeño casquete aquí en los Andes, ¿vale? A muchos nos sonará que esto fue hace 18.000 años, pero esto es un proceso rítmico, ¿vale? Esto es un proceso rítmico. En los últimos 400.000 años ha habido 4 glaciaciones, con sus correspondientes deglaciaciones en el medio. Y cambia el nivel del mar, porque todo ese hielo viene del océano, se congela, se pone en forma de hielo, el nivel del mar baja. Y al revés, en la deglaciación se descongela, todo eso va al mar, el nivel del mar sube. De forma que, de nuevo, hace 18.000 años, el mismo dibujo que antes, las costas no estaban como están ahora. Aquí ya estaría el casquete glacial, pero si esto es Florida, pues todo esto sería la costa de hace en el último máximo glacial. Y lo mismo en Europa. En este caso, a partir de para aquí ya todo sería la masa de hielo, pero todo el Mar del Norte, todo el estrecho el Canal de la Mancha, gracias, estaría emergido. Y esto es cíclico, como os decía, hace en los últimos 400.000 años, vemos aquí la escala, ha habido 4 grandes ciclos glacial-interglacial, con unos cambios de temperatura, un rango térmico de más de 12 grados, esta es la media, entre época glacial y época interglacial. Esto es la actualidad, y esto es los últimos 18.000 años, de nuevo todo esto es época glacial, de nuevo de glaciación, bueno, habría que hacerlo así al revés, de los 400.000 hasta la actualidad. La clave es, ¿por qué? ¿Qué ha determinado esos cambios tan bruscos de glacial a interglacial y esos cambios climáticos? Bueno, pues hace ya a principios del siglo XX, este señor, que era yugoslavo de entonces, Milutin Milankovic, deduce, él lo que dice es que la Tierra tiene una serie de parámetros de la órbita de la Tierra que cambian de forma cíclica. Y esos cambios en la órbita de la Tierra hacen que la radiación que llega a la Tierra cambie. Y al cambiar la radiación, que era uno de los motivos que veíamos, puede cambiar el clima. ¿Cuáles son esos parámetros? Uno es la excentricidad. La órbita de la Tierra es elíptica, pero a veces es más elíptica y a veces es menos elíptica, más cercana al círculo. Y eso cambia en ciclos de 100.000 años y de 400.000 años. Un ciclo principal de 100.000 años y cada 4 de esos hay otro de 400.000 años. De poco a poco la órbita se va volviendo más elíptica o más circular. Ese es uno de los parámetros. 100.000 años eran las glaciaciones. Oblicuidad. El eje de la Tierra está inclinado. Esto lo sabemos. Esto es lo que provoca las estaciones, etcétera, etcétera. Actualmente está inclinado 23,5 grados, pero cambia entre 22,1 y 24,5, ¿vale? Haciendo este giro. Y ese cambio es cada 41.000 años. La inclinación del eje de rotación, el plano de la eclíptica es el plano en el que orbitan todos los planetas, respecto al Sol. Y hay un tercer parámetro orbital
que es la precesión. Esto es un poco más difícil de entender, y es que la Tierra, el eje de la Tierra gira como una peonza. Ahí lo veis, igual que una peonza. Entonces eso modifica la fecha del perihelio. El perihelio es el momento en que la Tierra está más cerca del Sol, que puede coincidir en cualquier momento del año. De hecho es el 4 de enero, de hecho es hoy el perihelio, ¿vale? Perihelio durante el invierno, del hemisferio norte. El 4 de enero tengo yo entendido. Esto cambia en ciclos de entre 19 y 23.000 años. Una curiosidad es que esto lo que cambia es hacia dónde apunta el eje. De forma que actualmente el eje apunta a la estrella polar, que es por la que nos guiamos, pero hace medio ciclo, hace como 12.000 años, o dentro de 12.000 años, no va a apuntar a la estrella polar, va a apuntar a otra estrella que se llama Vega. Ese será el polo norte y no la que llamamos ahora estrella polar. Bueno, pues estos tres ciclos combinados son los que definen la insolación que llega a la Tierra. Son los que definen cuánta insolación llega a la Tierra. Y esto se puede calcular, porque estos son parámetros que los astrónomos lo meten y te pueden decir la de hace no sé cuántos mil y la que va a haber dentro de no sé cuántos mil. Y resulta que la que incide, se ha calculado a 65 grados de latitud norte, es clave, porque además hay mucha masa continental, es clave la radiación, la insolación que llega ahí, para ver si se precipita o no una glaciación o una deglaciación. Los últimos, hemos dicho antes, los últimos 400.000 años, 4 ciclos glaciares, de 100.000, o sea, de excentricidad, de los primeros que vimos. Bueno, si se estudian los sedimentos, se pueden ver ciclos orbitales, se pueden ver cada paquetito de estos. Es un ciclo de precesión de 23.000 y cada 4 dan como un resalte. Igual aquí no se ve muy bien, pero ya les digo yo que sí. Que son de 100.000 de excentricidad. En cualquier caso, en los últimos 4 millones de años, por algún motivo que todavía no está muy claro, lo que se registra en los sedimentos ha ido cambiando de registrarse ciclos de precesión, 19 a 23.000, a registrarse ciclos de oblicuidad, a registrarse ciclos de excentricidad, de 100.000 años, que las últimas que hemos estado viendo, las últimas glaciaciones, eran de 100.000 años. Este cambio, por aquí, del 23.000 a 41.000 y de 41.000 a 100.000, supuso en África un cambio climático muy importante. Y es que pasó de haber bosques a haber sabana. Ahora sabemos que en África hay mucha región con sabana. Pues eso hace unos 2,5 millones de años tenía bosques. Eso tuvo muchísimo que ver con la evolución del hombre. Eso fue un motor evolutivo para los homínidos, porque de repente ser bípedo tenía más ventajas que no serlo, y en un ambiente en el que los árboles estaban desapareciendo y el ambiente se había vuelto con hierba, de forma que la aparición, ese cambio debido a parámetros orbitales de una zona boscosa a una zona sin casi árboles fue un motor evolutivo para los homínidos. Cambiamos de tema. Bueno, yo pongo aquí hace decenas de miles o hace cientos, que voy a poner luego, o hace años. En general se refiere a hace cuánto tiempo pasó, pero a veces también se va a referir a la duración, ¿vale? A lo que duró ese cambio. En cualquier caso, en este caso, hace decenas de miles. Bueno, vamos a ver un ejemplo en el Mediterráneo. El Mediterráneo es un mar muy cerrado, la única comunicación con mar abierto es a través del estrecho de Gibraltar, que tiene 14 kilómetros en su parte más estrecha, y eso hace que, al estudiar cambios climáticos en los sedimentos del Mediterráneo, se amplifican de alguna forma y quedan muy bien registrados. Además, esta es una zona climática intermedia entre las zonas frías del norte y las zonas muy cálidas del sur, y eso lo hace ideal para registrar este tipo de cambios.
es un mar mucho más salino que el Atlántico. Bueno, pues en este caso, en el mar de Alborán, que justo es la zona de transición entre lo que va a estar pasando en el Atlántico y lo que es propio del Mediterráneo, en dos buques oceanográficos, que son el JOIDES Resolution, que es internacional, americano, y el Marine du Fresne, que es francés, se sacan testigos del fondo de los océanos, y en esos testigos, analizándolos, hay un grupo de científicos españoles ya a mediados de los 90 que encuentra unos cambios de temperatura que aparecen en Groenlandia, los encuentran en el mar de Alborán. ¿Cómo se registra esto en Groenlandia? Bueno, pues igual que nosotros sacamos en el mar de Alborán testigos de sedimento, de barrillo, pues en Groenlandia se sacan de hielo. Se perfora, se saca el tubo de hielo y se estudia las burbujitas que han quedado en ese hielo porque representan el aire, la composición del aire que había cuando cayó la nieve que luego formó ese hielo. Y puedes saber la composición de cualquier elemento que hay ahora mismo en el aire analizando esas burbujitas. El caso que en el hielo de Groenlandia se registran, esto es la actualidad, estos son 52.000 años, estamos ya en mucho menos cantidad, se registran de repente todos estos cambios de temperatura, la línea roja, ese registro que hacen en el mar de Alborán de temperatura, en una época que tenía que ser glacial, que es esta parte de aquí, tenía que ser todo glacial, y de repente hay estos cambios aquí que son milenarios, cada pocos miles de años, se conocían en Groenlandia y se registran por científicos españoles, que tengo que decirlo, en el Mediterráneo. Pero es que además se puede ver cómo cambia la vegetación, se registra no solo en un indicador climático, sino en muchos. Estos son granos de polen, y se puede ver que en las épocas frías el polen de plantas de estepa aumenta, mientras que disminuye el polen de las plantas mediterráneas y de las plantas más templadas. Estoy hablando de las épocas frías. Aquí tenemos temperaturas, o sea que podemos ver en las que se llaman H, las azul clarito, son las épocas frías. Pero también se puede ver cómo, como estamos en el mar de Alborán, en determinados momentos llega polvo del Sáhara que queda depositado en el océano. Esto pasa también en la actualidad. Y, de nuevo, en las épocas frías hay más indicadores del polvo sahariano que se analizan en los sedimentos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estos cambios climáticos, tanto en Groenlandia como en el Atlántico, como en el Mediterráneo? Bueno, pues ¿habrán llegado icebergs al Mediterráneo? Puede que hayan llegado icebergs al Mediterráneo. Bueno, pues al Mediterráneo que se sepa, no, pero al Golfo de Cádiz sí. Una de las teorías que explica estos eventos fríos milenarios es que en esta época tenemos un casquete glacial en toda esta zona que va aumentando, incluido en el hielo marino, aumentando el hielo hasta que se vuelve inestable. Se vuelve inestable y se rompe y forma un montón de icebergs, pero muchísimos que van bajando Atlántico abajo. Según van bajando, se van fundiendo, llevando agua fría, agua muy fría. Ese agua tan fría modifica el océano y modifica el clima de las zonas por las que pasa. En el Mediterráneo, o sea, nosotros tenemos el testigo aquí, en el Golfo de Cádiz sí se han registrado datos de que llegaron icebergs. Al Mediterráneo ya solo llegó el agua fundida pero fría, pero ya no los icebergs. Eso se sabe por otros indicadores. Una vez que tiene lugar esa inestabilidad que se rompe, suelta los icebergs y el casquete glacial vuelve a aumentar, vuelve a crecer, empezando un nuevo ciclo,
digamos. Y eso pasa cada, más o menos, bueno, cada 1470 años. Lo que está por ver es por qué esa ciclicidad y no otra. Una de las razones que se piensa es que ese es un ciclo solar, de los que hablaremos luego. ¿Sí? De todas formas, esto bueno, pues es una de las cosas en las que se está trabajando ahora de los cambios climáticos de los últimos 60.000 años. Si nos vamos a algo bastante más cercano, hace miles o cientos de años, y por volver a Hollywood, que lo teníamos ahí un poco abandonado, seguro que a todos nos suena el Arca de Noé. ¿Nos suena, no? Esta es la película clásica con John Boyd. Ahora me da un poco de miedo porque Russell Crowe va a hacer una película nueva de Noé que se estrenará este año. No sé qué es lo que va a pasar. En cualquier caso, todos conocemos la historia de Noé, ha sido retratada muchísimas veces. Va a haber un diluvio universal, se tienen que recoger todos los animales, porque va a caer del cielo muchísima agua. Si esto nos suena poco, seguro que en la Capilla Sixtina nos suena un poco más, que también está allí representado el diluvio universal. A mí me gusta más un poco como teoría alternativa de la extinción de los dinosaurios. En cualquier caso, los dinosaurios van a aparecer unas cuantas veces. ¿Qué dice el Génesis? Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Esto está pasando hace algo más de 4.000 años antes de Cristo, unos 5.000 años antes de Cristo. La historia del diluvio, de que hay unas grandes inundaciones, de que cae mucha agua del cielo, no es en el Génesis el único relato bíblico en el que aparece. En el relato babilónico de la creación, en el poema babilónico de la creación, que es el relato de Gilgamesh, también se cita grandes aguas cayendo del cielo y mezclándose. En este caso, la que se llama la madre de todos, las aguas se mezclaron en un solo conjunto. Y hay más relatos históricos de pueblos primitivos que incluyen comentarios sobre grandes inundaciones o grandes avenidas o grandes caídas de agua, en cualquier caso. Bueno, hace unos años, dos investigadores americanos, Ryan y Pittman, publican este libro, El diluvio universal, en el que, investigando yacimientos arqueológicos de los alrededores del Mar Negro, llegan a la conclusión de que hubo una gran inundación. Ahora vemos cuál es su razonamiento, que afectó a todas las poblaciones que en aquel momento, unos 5.000 años antes de Cristo, habitaban las costas, no todo alrededor, pero sí las costas del Mar Negro, porque es una zona fértil, porque es una zona con agua, porque es una zona buena para vivir. Hace unos 12.000 años, habíamos visto antes que hace 18.000, último máximo glaciar. Eso termina, se empiezan a fundir toda la placa de hielo, se empiezan a fundir. Eso es agua dulce que va por los ríos de aquel momento, desaguando por donde puede, terminando en el Mediterráneo, en este caso. Los grandes ríos de Europa, el Volga por aquí, Mar Caspio, el antiguo Mar Negro, que aquí lo llamamos lago Nuevo Euxino, de agua dulce en aquel momento, y terminan todos a través del Mar de Mármara, desaguando en el Mediterráneo. Todo agua dulce. Este es el equivalente, la ampliación, digamos, de lo anterior. Agua dulce, en este sentido, hacia el Mediterráneo, obviamente, que era agua salada, pero estos dos de agua dulce. Lo que dice Ryan y Pittman es que una vez que termina la desglaciación, se produce una especie de cascada gigante de agua que entra al revés, que entra desde el Mediterráneo, ¿vale?, que ha subido su nivel del mar, hacia el Mar Negro y el Mar de Mármara. Por el estrecho de los Dardanelos, claro, por aquí. De forma que el Mar de Mármara, que era el agua dulce, deja de serlo, y el Mar Negro lo mismo.
Aquí estos son nombres de yacimientos arqueológicos en los que ellos deducen esto. ¿Cuál es la situación actual? Los tres son de agua salada. El mar de Mármara y el mar Negro. El mar Negro tiene bastante menos salinidad que el Mediterráneo, pero es de agua salada. Y de hecho, por debajo de los 200 metros así, no hay oxígeno en el mar Negro y no hay vida. O sea, es un poco el paraíso de los arqueólogos si pudieran, porque cualquier cosa que esté hundida en el mar Negro por debajo de los 200 metros, barcos o lo que sea, no se ha degradado, no se ha descompuesto, porque no hay oxígeno. Y cuando pescan y tal el mar Negro es en los primeros 200 metros de agua. Por debajo no hay oxígeno. Esta es la teoría para explicar, bueno, semejante inundación queda registrada en las historias que se transmiten en los pueblos de la zona, registradas en los relatos de la creación de los diferentes pueblos, pues como lluvias o como el diluvio universal del Génesis. Más cambios climáticos. Los vikingos. ¿Quién lo es? Nos sonará que los vikingos fueron los que descubrieron América antes de Cristóbal Colón. Y es verdad, llegaron a América antes de Cristóbal Colón, bastante más al norte que él, en cualquier caso. Está bastante bien documentado que ellos forman dos asentamientos en Groenlandia, que en inglés se dice Greenland, porque era green, era verde, cuando ellos se ponen a vivir en Groenlandia. Es Erik el Rojo el que se va a Groenlandia desde Islandia y forma los dos asentamientos que hay de vikingos en Groenlandia, que actualmente están, no se puede vivir allí, vamos. Y luego Ericsson, alrededor del año 1000, estamos alrededor del año 1000 después de Cristo, es el que llega hasta América, haciendo un viaje que en la actualidad es imposible de hacer, porque en la actualidad, bueno, ya veremos dentro de unos años, pero desde luego hace 20 años era imposible de hacer, porque todo eso está lleno de hielo, incluso en verano. ¿Por qué pudieron los vikingos hacer esto y la llamaron Groenlandia cuando de verde ahora mismo tiene poco? Bueno, porque todo esto tiene lugar en alrededor del año 1000 y hasta el 1300 y algo, que es lo que se llama óptimo climático medieval, que era una época más cálida que la actualidad, ¿vale? Más cálida que la actual. De hecho, si pensamos en cómo vivir en la Edad Media, no nos los imaginamos especialmente abrigados, ¿vale? Al contrario, que si pensamos en la época de Dickens, en la que Dickens está escribiendo Oliver Twist, que está pobrecito aterido de frío en el Londres del siglo XIX. Y quien dice Oliver Twist, dice todas las representaciones que hay de esa época y anteriores y también posteriores, de grandes heladas, grandes zonas congeladas que ahora mismo no lo están, incluso fotografías que nos muestran cantidades de hielo y de nieve que luego posteriormente no se han dado. ¿Por qué? Esto ha tenido lugar en una época que se llama Pequeña Edad de Hielo, Little Ice Age, que termina a principios del siglo XX. Que tiene sus máximos y sus mínimos, que tiene su mínimo aquí entre el 1600 y el 1700, ya veremos luego con qué coincide. Así que incluso dentro de los últimos par de miles de años, la temperatura ha subido y bajado unos poquitos grados, pero suficientes como para que, por ejemplo, se pueda llegar a América del Norte por Groenlandia. Vamos a acercarnos, bueno, vamos a continuar en el siglo XIX, pero en este caso vamos a ver cambios de muy poquito, más cercanos en el tiempo, pero de muy poquita duración. Y algunos de ellos van a tener que ver con las manchas solares. Desde que inventamos la forma de mirar al Sol sin quedarnos ciegos, que fue poco tiempo de que Galileo inventara el telescopio, hemos estado mirando al Sol y apuntando lo que se veía en el Sol. Y resulta que de forma bastante cíclica aparecen y desaparecen manchas en el Sol. Bueno, eso ya los astrónomos luego investigan, que tiene que ver con la dinámica interna del Sol. Bueno, cada 11 años
aparecen y desaparecen manchas en el sol, manchas solares. Y aquí podemos ver, desde que tenemos medidas, que es desde mediados del siglo XVII, o sea, desde el siglo XVII, que está bastante bien, ya tenemos 300 y pico de años de medidas de manchas solares. Hay un ciclo principal, que es el de 11 años, y luego hay algunos otros, se puede ver algún otro, que es como de 80, ¿vale? Incluso hay uno de 200 y algo. Bueno, hubo una época entre casi 1650 y un poquito más de 1700 que prácticamente no hubo manchas en el sol. Eso se llama mínimo de Maunder. Coincide con el mínimo de la pequeña edad de hielo que veíamos antes, que puede ser uno de los motivos, por cierto, esta ausencia de manchas en el sol. Hay una teoría muy bonita, que me gusta mucho, que explica por qué los violines que construía Stradivarius tienen la sonoridad que tienen y nunca jamás se han conseguido violines con la sonoridad que construía este señor. Hay varias teorías para explicarlo. Son de madera de arce y de abeto, y una de las explicaciones que se dan es que son de árboles que crecieron durante el mínimo de Maunder. Durante esas condiciones climáticas un pelín frías, pero con una humedad característica, con unas condiciones características que nunca jamás se han vuelto a dar. Y como no se ha vuelto a dar, no vas a poder construir un violín igual porque no tienes abetos crecidos o arces crecidos durante el mínimo de Maunder. Otras explicaciones hablan de que las maderas se trataban con una cierta mezcla de metales que no se conoce y que por eso suenan como suenan. Pero bueno, a mí me gusta esta que tiene que ver con cambios climáticos. Como es bastante rítmico, se puede predecir cuáles van a ser los siguientes ciclos solares. Esto lo actualicé porque ahora mismo estamos en el 24 y como veis aquí se predecía que fuera un ciclo con muchas manchas solares, ¿vale? Bastante importante. Y sin embargo, y esto ya es pues, actual al 2012, está siendo bastante más pequeño de lo que se preveía. Ya veremos a ver si eso tiene que ver. Ya claro, han cambiado la predicción, ya como ven que no sube, pues ya han cambiado la predicción. Pero eso es lo más actual. Estamos en el siglo 24 desde que empezamos a medir. Seguimos en el siglo XIX. En esta película, que es española, Remando al viento, sale Mary Shelley, que es la escritora de Frankenstein, y sale Lord Byron, el poeta. Bueno, la película cuenta la historia de cómo Mary Shelley acaba escribiendo Frankenstein en 1816. Lord Byron, tan optimista siempre, escribía unas cosas tan optimistas. ¿Qué tiene que ver 1816? Fue el año sin verano. No hubo verano. En Europa y en Norteamérica no hubo verano en 1816. Lord Byron escribía cosas tan animadas como esta. El sol se había extinguido y las estrellas, la helada tierra oscilaba ciega y negra en el cielo sin luna. Llegó el alba y se fue. Llegó de nuevo sin traer el día. Y el hombre olvidó sus pasiones en la misma desolación. Bueno, tan optimista. En cualquier caso, estaba reflejando de alguna forma condiciones atmosféricas de la época en la que lo escribía, 1816. No salió el sol. Estaba todo el rato como en penumbra, no crecieron las cosechas, o sea, aparte de la literatura, fue un año catastrófico, se le llama también el verano del hambre, porque no crecieron las cosechas, hubo unas hambrunas terribles, tanto en Europa como en América del Norte. Europa, que además estaba con las guerras napoleónicas, que bastante tenía. Y esa característica queda reflejada en la literatura y también queda reflejada en la pintura. Turner, el famoso paisajista inglés, dibuja durante ese año cielos especialmente naranjas, violetas, con unos colores como no volvió a dibujar ni antes
ni después, durante 1816, porque había unos amaneceres especialmente y atardeceres con estos colores. Las temperaturas se quedaron como las de principios de primavera durante todo el verano. ¿Qué había pasado? El año antes, en abril del año antes, en 1815, un volcán, el Tambora, en Indonesia, había expulsado a la atmósfera más de 1,5 millones de toneladas de polvo. Como era la época que era, esto tardó en saberse en Europa. ¿Bien? Esto provocó, aparte de esto, provocó muchísimos muertos y unos tsunamis gigantescos y unas catástrofes terribles, solo que en Europa no se supo hasta el año siguiente, o sea, no se supo hasta unos meses después. Esta cantidad de polvo en la atmósfera llega a Europa y a América del Norte al año siguiente. Y la explosión, porque fue una erupción catastrófica, una erupción muy, muy grande. Un volcán hizo que en Europa y en América no hubiera un verano al año siguiente. Digo para que podamos comparar con lo que fue cuando cayó el meteorito, y os decía yo que durante meses no hubo fotosíntesis porque no llegaba el sol. O sea, imaginaros, esto es un volcán, un año sin verano. 1816 no hubo verano. Bueno, vamos a ir acabando. ¿Qué pasa en la actualidad? Por seguir con el símil, por seguir con el Hollywood, pues vamos a terminar con el Golfo y el Kilimanjaro, las nieves del Kilimanjaro, cuando el Kilimanjaro tenía nieve. Esta es una imagen de febrero del 93, y esta es una imagen de febrero del 2000, ya han pasado 13 años, 14. No sé cómo estará en la actualidad. En cualquier caso, las nieves del Kilimanjaro se han ido fundiendo. Y se tiene bastante bien registrado este hecho. Yo no quiero entrar tampoco mucho en el cambio climático actual, vamos a ver lo que dice el IPCC. El IPCC es el panel intergubernamental para el cambio climático, que es el que evalúa, se creó en el año 1988, lo forman multitud de países que pertenecen a la ONU y a la Organización Meteorológica Mundial. Y cada X emiten un informe general sobre el estado del sistema climático, sobre qué lo ha producido, los cambios que se observen, y hacen modelos a futuro. Ahora en otoño de este año se han sacado a la luz el 5º informe del IPCC, ahora hace un par de meses. Y dicen 3 conclusiones claras. Bueno, el informe, pues para que se lo quiera leer, son folios y folios y folios, muchísima información. Primero, el sistema climático se está calentando. Cuando hablo de sistema climático, hablo de la atmósfera, hablo de hidrosfera, de criosfera, ¿vale? Criosfera es la parte de hielo, que es en la que se registra. Aquí tenemos 4 datos. Por ejemplo, de la cobertura de nieve en la primavera del hemisferio norte, es clave la cobertura de primavera, más que la de invierno. O sea, para que cambie el clima, lo importante sería si se descongela la nieve o no se descongela en primavera. No que caiga muchísima en invierno, es más importante que, por ejemplo, no se descongele en primavera. Bueno, en este caso la cobertura de nieve cada vez es menor. La extensión del hielo del Ártico, esto ha sido bastante dramático. El año pasado casi estuvo a punto ya de poderse circular en el verano, que ya no hubiera casi ningún hielo en el Ártico. O sea, se podría volver a hacer lo que hicieron los vikingos. El cambio, la C también es importante porque es el calor que se acumula en las primeras capas del océano. El océano tiene, cada vez es más el calor que se acumula, el océano tiene una inercia distinta a la atmósfera. La atmósfera, hemos dicho que en un año lo que ha pasado al otro lado de la atmósfera te puede afectar aquí. En el océano no es un año. La inercia es mucho mayor, ¿vale? Por eso es uno de los problemas luego para modelar, porque no sabemos cómo se va a comportar el océano, es una de las dudas. Y este último es el aumento del nivel del mar. Ojo, que está en milímetros, que puede parecer una subida así muy escandalosa. Está subiendo de la escala en milímetros. En cualquier caso, el calentamiento es inequívoco. Segunda conclusión del IPCC.
es sumamente probable que haya sido la influencia humana la que ha causado ese calentamiento que se observa desde mediados del siglo XX, más o menos desde 1950. Si el observado es la gráfica negra, el antropogénico, que es el origen del hombre, sería la naranja. ¿Por qué? Porque casi todo es de gases de efecto invernadero. Del aumento de los gases de efecto invernadero, que es nuestra causa. Cuando hacen proyecciones a futuro, los modelos climáticos al principio pues no eran muy buenos, pero desde que se llevan haciendo ya hace más de 30 años, se chequean por sí mismos y cada vez son mejores, ¿vale?, los modelos climáticos. Lo que predicen es que para finales del 21, probablemente, ellos, oye, se curan en salud, excederá el grado y medio respecto a las de finales del 19, principios del 20. Para todos los escenarios, ellos hacen escenarios, porque claro, dicen, vale, si seguimos emitiendo CO2 como hasta ahora, pues esto es lo que va a pasar. Si cortamos por completo las emisiones de CO2, esto es lo que va a pasar. Esos son, luego hay otros dos intermedios, pero esos son los dos que vemos aquí. Seguir emitiendo como hasta ahora sin ningún tipo de cortapisa o frenar lo más posible las emisiones. En cualquier caso, esto ya está empezando. El nivel del medio del mar va a seguir aumentando, también por esto que digo que la inercia del océano es diferente a la inercia de la atmósfera. Y tercera conclusión, si se quiere contener o limitar el cambio climático, se deben de reducir de forma sustancial y de forma continuada en el tiempo las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta es la curva del CO2. ¿Vale? En negro los datos y luego de diferentes colores las proyecciones de cómo va a seguir dependiendo de lo que se decida hacer. En cualquier caso, estamos un poco, esto es de hace unos años y ya no están así, ¿vale?, porque ya la gente está siendo bastante más consciente, pero estamos aquí haciendo esto, ¿vale? No es adictivo, no es peligroso, es nuestro estilo de vida. Cuando a lo mejor para acabar con los dinosaurios lo que tenemos que hacer es leer y aprender, no vayamos a terminar como terminaron ellos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Marta. ¿Hay alguno que quiera hacer alguna preguntina? O si eres muy rápido en alguna cosa o queréis volver. Sí, Olga. Si lo he entendido bien, está el ciclo de manchas solares que se supone que aumenta la temperatura, ¿no? Cuando hay un ciclo de más no está tan claro. Respecto a las manchas solares, lo que está claro es que cuando no hubo, durante el mínimo de Maunder, aquel coincide con la parte más baja de la pequeña edad de hielo. O sea, cuando no hay manchas solares ninguna, sí que lo que se registra es un enfriamiento. Pero de ahí a que sea subida y bajada de temperatura con cada ciclo, no nos podemos arriesgar a tanto. ¿Vale? Ahora estamos hacia el máximo, o sea, ahora estamos llegando a un máximo. Pero si el máximo es más bajo del que se esperaba, si tuviera relación con la temperatura, significaría que el efecto humano en el cambio climático es más grande de lo que se está pensando o viviendo, porque en realidad debería de hacer menos calor porque hay menos manchas y sin embargo sube. Luego hay que sumar a lo que sube. Si eso fuera así, sí. Si fuera así, pero no sé seguro. Pero no se sabe. Pero es que además, si miramos las glaciaciones de glaciaciones, llevamos 10.000 años o más en época interglacial. O sea, lo que toca, entre comillas, por la glaciación es glaciación. O sea, que sería todavía, con lo que usted está diciendo... Sí, que sería más de lo que pensaba. Pero no... Yo quería preguntarle, dijo usted que había una teoría, que había una teoría que vamos, el agua dulce había ido al Mediterráneo y después del Mediterráneo había pasado al de Marmara y al Mar Negro. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué pasó ahí? ¿Por qué porque para de llegar aporte de agua dulce a los tres
y entonces el Mediterráneo como que sube el nivel del mar, mientras que los otros ya no están teniendo aporte, de agua dulce. El Mediterráneo lo sigue teniendo y como que sobrepasa el nivel del mar y inunda. Como un vaso comunicante, claro, ¿no? Sí, claro. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues entonces solamente me queda deciros que muchas gracias por haber venido, muchas gracias a Marta por la charla, que si os queda alguna duda o queréis volver a escucharla, se ha grabado, como os hemos emitido por streaming en directo, para quienes no han podido estar aquí o por el tiempo, porque no estaban en Astorga, y que dentro de poquito pues ya estará otra vez colgado en internet. Si buscáis Ciencia y Astorga, os van a aparecer unos cuantos vídeos, y dentro de poquito también va a estar colgado el vídeo de esta charla para que podáis volver a disfrutarlo cuando queráis. Y nada más, despedirnos ahora ya de actividades de ciencia hasta dentro de poquito, esperemos, y ya os iremos contando las nuevas noticias. ¿De acuerdo? Muchas gracias.